Ok. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la valoración preoperatoria. He tomado como referencia un documento que lo elaboré hace algún tiempo y que lo he ido actualizando y que ustedes también lo pueden revisar. Creo que mandé al grupo este documento, o si no, en el libro, en uno de mis libros que es Diagnóstico Clínico basado en la evidencia, donde se habla de un capítulo sobre la valoración preoperatoria o valoración del riesgo cardíaco en una cirugía no cardíaca, ¿no? Porque es diferente los riesgos en el contexto de una cirugía cardíaca. En otras palabras, la valoración preoperatoria. Esto es un contenido clave para ustedes, anestesiólogos en formación, en el contexto de que debemos de una u otra manera entender y asumir ciertas responsabilidades a la hora de evaluar los riesgos de un procedimiento quirúrgico. De una manera, llamémoslo así, tradicional, de una manera tradicional, el encargado de hacer una valoración preoperatoria ha recaído en el clínico. Y claro, históricamente el clínico ha asumido ese rol a tal punto de que muchas veces, en ausencia del clínico, muchos de los procedimientos muchos de los procedimientos quirúrgicos o diagnósticos son suspendidos. Una suspensión innecesaria de un procedimiento quirúrgico, de un procedimiento diagnóstico o terapéutico, realmente conlleva a un impacto sanitario muy importante. No solamente hablando en términos de una estancia hospitalaria innecesaria, sino también obviamente los recursos que eso implica. Recursos humanos, recursos financieros, recursos logísticos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea o el objetivo principal de una valoración preoperatoria, obviamente, es establecer los riesgos, ¿sí? Todo procedimiento, todo procedimiento tiene sus riesgos y un paciente tiene un riesgo clínico, pero también un riesgo quirúrgico. El riesgo clínico es el que depende netamente de las condiciones del paciente, doctores. Y el riesgo quirúrgico o riesgo procedimental depende obviamente de las características de dicho actuar, ya sea quirúrgico o de otra manera invasivo de alguna manera, ¿sí? Bajo ningún concepto, doctores, el objetivo de esto busca autorizar o no autorizar un procedimiento. Ningún profesional, ninguno, tiene la competencia de poner en su nota autorizo o no autorizo, que muchas veces es lo que se busca, sobre todo por parte de los profesionales quirúrgicos hacia los clínicos. Eh, Uno como clínico no puede establecer, no, yo te autorizo o no te autorizo, no, ni mucho menos pedir en esos términos una nota. Lo que pueden o lo que se hace básicamente aquí es establecer riesgos. Riesgos, insisto, hay un riesgo clínico, ¿sí? Que lo determina el paciente y hay un riesgo del procedimiento. En ese contexto se deberá tomar la decisión final, obviamente, de proceder o no.
y se procederá cuando el beneficio supere al riesgo y se detendrá cuando el riesgo supere al beneficio. ¿Sí? Entonces, es necesario aquello y cuando elaboré yo este documento en su momento, lo elaboré bajo el contexto de que la valoración preoperatoria no necesariamente debe ser llevada por el clínico. En otros países, doctores, quien hace la valoración preoperatoria muchas veces es el anestesiólogo. Y de hecho, ojo, no confundir lo que es la valoración preoperatoria de la valoración preanestésica, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, cada uno con sus particularidades. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta es que el anestesiólogo esté en la capacidad de realizar no solamente la valoración preanestésica, que eso lo puedes hacer la noche anterior o muchas veces lo haces minutos antes de el procedimiento. ¿Sí? Eso ya se ha venido haciendo. La propuesta es que el anestesiólogo en sus competencias clínicas se encuentre en la capacidad de realizar o de llevar a cabo o de ejecutar un algoritmo de valoración preoperatoria. ¿Sí? En otros países les decía, lo hace el anestesiólogo o lo hace un médico general capacitado o lo hace incluso la enfermera. ¿Te imaginas? Es decir, lo único que tienen que hacer es seguir un protocolo y un algoritmo. Y que cuando ese algoritmo te solicita la competencia de otras especialidades o de otros profesionales, entonces tú procedes a la derivación correspondiente, ¿sí? Pero para hacer eso no necesitas obligatoriamente ser internista para ello. Entonces, la propuesta, doctores, es que ustedes, ¿sí? Estén en la capacidad de realizar una valoración preoperatoria con sus visitas subsecuentes, si es el caso, y después la valoración preanestésica. ¿Te imaginas entonces los recursos que podrán ahorrarse dentro de una unidad hospitalaria? El impacto que tendría para los pacientes, que muchas veces pasan un verdadero viacrucis para poder intervenirse, porque no hay las citas con los especialistas o estos son muy limitados. Y resulta que cuando ya tiene la cita para el internista o de pronto ya se requirió el cardiólogo, el neumólogo, y resulta que esos exámenes ya se caducaron y tiene el pobre paciente que empezar todo el proceso desde cero nuevamente. O peor aún, que no exista médicos capacitados en el contexto de saber qué exámenes solicitar. O peor aún, obligar a que el paciente tenga una valoración preoperatoria después o antes de un procedimiento que no lo requiere o que no lo amerita. Muchas de estas realidades les apuesto que la están viviendo en carne propia en cada uno de sus hospitales. Porque si comparamos la evidencia científica actual, las guías en términos de valoración preoperatoria y lo que se hace en nuestras unidades operativas, estamos hablando de dos realidades diferentes. Cuando a un adolescente, cuando un paciente adulto, joven, que no tiene comorbilidades, que no tiene antecedentes de importancia,
y le pides exámenes preoperatorios que van desde la A hasta la Z, incluido el electrocardiograma y la radiografía de tórax, porque si no, no le das el paso para que se opere. O sea, eso es una falacia. Y que el pobre paciente, les digo, tiene que pasar un viacrucis para todo eso. Una cosa es el temor a aspectos de índole médico legal y que en ese contexto trates de respaldarte pidiendo los exámenes habidos y por haber. Hasta coproparasitario piden como preoperatorios, es una locura. Y entonces te gastas los recursos de un hospital, de una unidad operativa que de por sí ya está desgastada y que encima más las valoraciones interdisciplinarias, muchas de ellas redundantes, que si ya le ve el clínico, también quieres que le ve el cardiólogo, porque si no, le suspendes. O sea, ha de haber criterios, pues, doctores, ¿sí? Ha de haber estudios o investigaciones, y no es que ha de haber, hay, donde te dicen claramente qué aspectos son los que mayor énfasis debes tener en el contexto de un riesgo preoperatorio. Y es que no a todos todo, pues. Eso es lo que yo al menos, ¿sí? En ustedes quiero sembrar esa racionalidad en el contexto de la solicitud de pruebas, exámenes de laboratorio, de imagen e interconsultas que puedan solicitarse en el contexto de una valoración preoperatoria. Cuando yo construí este documento, lo hice pensando en ese contexto. En mi idea, que no es solo mía, porque muchos países lo establecen así, que sea el anestesiólogo quien haga la valoración preoperatoria y que si es el anestesiólogo el que requiere la compensación de algunos aspectos, sea quien solicite a las otras especialidades. Y si no, pues simplemente viabilice el procedimiento. Porque, ¿qué es lo que ha pasado, doctores? El clínico autoriza, el cardiólogo autoriza. Llega el anestesiólogo a la valoración preanestésica la noche anterior, no autoriza. ¿Ustedes creen que se opera el paciente? Verán que ya tiene la autorización del clínico, del cardiólogo, pero si el anestesiólogo dice que no, no se opera. Y está en todo su derecho, porque a la final el clínico no va a estar ahí pues dando anestesia. A la final el que se juega la responsabilidad médico-legal en quirófano es el anestesiólogo y es el cirujano. Bueno, el cirujano solo opera. Entonces, por ende, ¿quién crees que debería tomar la batuta o la iniciativa para realizar una efectiva valoración preoperatoria? El que va a lidiar con el aspecto médico legal, pues. En este caso, el anestesiólogo. ¿No te ha pasado eso? Que está autorizado por medio mundo, llega el anestesiólogo, no autorizo y se acabó. Ahí quedó. Entonces, doctores, hay que cambiarnos de ese chip, ¿de acuerdo? Ustedes están en la capacidad plena de realizar una valoración preoperatoria, que no es otra cosa sino seguir un algoritmo basado en la mejor evidencia científica, establecer los riesgos, ¿sí? Y obviamente definir el momento en el cual un paciente entra o se viabilizará o no un procedimiento. Obviamente hablo en términos de una cirugía programada, porque una emergencia es una emergencia. Una urgencia es una urgencia. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia, doctores? ¿Cuál es la diferencia?
que va a ser intervenido o el paciente. Por Ok, ejemplo, en la urgencia se puede realizar de 24 a 48 horas y en la emergencia no puede sobrepasar más de 6 horas. correcto. Ahí ha estado, abajo ha estado. Sí, la emergencia debe ser resuelta en menos de 6 horas. Emergencia. Y la urgencia entre 6 y 24 horas, doctores. ¿Sí? Más allá de eso, ya se constituye algo programado. ¿Ok? Entonces, eso es lo primerito que ustedes como anestesiólogos tienen que entender. Ah, ya, voy a pasar una cirugía de emergencia, doctor, doctora, bueno, nombre X. El cirujano, ¿no? Porque para el cirujano, para el ginecólogo, para el traumatólogo, todas son emergencias. ¿No se han dado cuenta? Todo es de emergencia. Todo el mundo quiere operar en la mañana. Entonces, es papel de ustedes saber, ah, ya, esto es de emergencia. Entonces va primero. Esto es una urgencia. Ah, ya va segundo. Ah, no, espérate, lo tuyo es programado para el final. Ustedes son quienes van a dirigir esos aspectos en el quirófano, ¿ok? Porque los quirófanos son limitados, doctores, porque no podemos actuar en términos de amistad. Ah, no, es que bebé, se va a operar la mamita de este colega, que no, ponle nomás primero. Deja la emergencia para más luego, deja la urgencia para más luego, ¿sí? Porque eso también pasa, pues. Y resulta que te ocupaste con todos los quirófanos y priorizaste una programada. Y resulta que ya viene ahora sí la emergencia, emergencia. No, no hay quirófano, están ocupados. Y el rato que te auditen y sepan que priorizaste una programada, ¿sí? Eso te puede costar, ¿sí? En aspectos médico-legales, cosas muy importantes, ¿sí? Entonces, no te arriesgues, no te arriesgues. El cupo para un procedimiento, ¿sí? Y por eso muchos de los quirófanos tienen su quirófano de emergencia para que solvente las emergencias, pero a veces se operan en los quirófanos de emergencia, emergencias programadas. Ah, es que necesitamos optimizar ese quirófano y darle más producción al hospital. Allá, y si me demandan, entonces irás vos a declarar con el fiscal, ¿sí? No, no funciona así. ¿Qué tal si estás operando para optimizar los quirófanos? Opera esta programada en el de emergencia. Y si te viene ese rato una mujer embarazada o algo por el estilo y fallece porque no había quirófano ese rato, ¿y por qué no le metieron al quirófano de emergencia? Es que estaba ocupado. ¿Y cómo así? ¿Con otra emergencia? No, era una programada. Fregados, doctores, fregados. Para mala suerte, lo que no pasa en años pasa en minutos. No se arriesguen. Ustedes tendrán esa potestad y esa capacidad de organizar las cirugías. Entonces deben estar plenamente convencidos de lo que es una emergencia, una urgencia y una programada. Verán, no se dejarán meter goles por ahí. Lo que no pasa en años, pasa en minutos. ¿Ok? Entonces, les decía, la propuesta es esa, que ustedes tengan capacidad de hacer las valoraciones preoperatorias. Antes de eso, obviamente, bueno, ya vamos a ir revisando algunos aspectos, pero hasta aquí, ¿está claro cuál es el concepto que quiero de ustedes? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan al respecto? ¿Cómo se lleva a cabo la valoración preoperatoria en sus hospitales? Quiero saber las experiencias de Cuenca, de Riobamba, de Ambato.
A ver, alguien de Ambato, cuéntame, ¿cómo son las valoraciones preoperatorias o cómo es el flujo de valoración preoperatoria de un paciente? Cuéntame, alguien de Ambato, vamos, quiero escucharles. Buenas noches, Doc. Hola, mija, ¿cómo te llamas? Jimena. Ya, Jimena. Bueno, les pregunto porque no puedo ver, insisto, cuando estoy en mi pizarra ya no puedo ver la plataforma de Zoom. A ver, Jimena, cuéntame, ¿en qué hospital estás tú? En el Ministerio de Riobamba. Ah, en el Ministerio de Salud, en el Policlínico. En el Policlínico. Ya, cuéntame, ¿cómo es el flujo de valoración preoperatoria? Eh, Ojo, en lo que respecta a lo programado, ¿no? Porque la emergencia es emergencia, ¿ok? Bueno, hay pacientes que ya vienen valorados desde la consulta. Sin embargo, sí hay, cuando entran hospitalizados y se les programa, los valora arriba medicina interna, y si son adultos mayores, los valora geriatría. Ya, entonces ustedes incorporan, bueno, claro, en la consulta externa igual, si vienen de consulta ya han de venir desde la consulta, desde medicina interna o desde geriatría. Lo único que cambia, ¿no es cierto?, es el lugar donde le hacen la evaluación. Pero en definitiva es el internista o es el geriatra, ¿no es cierto? Sí. Ya, y de ahí el paciente ingresa o llega ya a su hospitalización y de ahí ustedes hacen la preanestésica, ¿no es cierto? Sí, sí, de ahí bajan las historias, los programan y de ahí nosotros subimos a hacer las valoraciones. ¿Cuándo suben? Lo hospitalizan al paciente un día anterior, me imagino. Sí, hay pacientes que están hospitalizados y el día que baja el parte para programar la cirugía, ese día lo subimos a ver. O sea, sería un día antes del procedimiento quirúrgico. Ya. Y habrá pacientes que requieran esa valoración preanestésica el día anterior, pero ¿y los de cirugía ambulatoria? En ellos también se les ve un día antes, pero por aquí, por la consulta de preanestésico. Entonces, ustedes incorporan una consulta preanestésica, una consulta externa preanestésica. Sí, generalmente en los procedimientos que son ambulatorios, colonoscopías, Ya, cirugías correcto, oftalmológicas. correcto, correcto. O sea, tienen el preanestésico y pueden empatar bien eso entre los preanestésicos y los que ya se van a operar al siguiente día. O sea, empatan logísticamente eso. Sí, Doc. Ya, porque eso es medio complejo eh, que exista de tantas programadas que hay para el día siguiente, se garantice la cita el día anterior, ¿no es cierto? Para el anestesiólogo. Sí, pero Ya. generalmente esas se hace las que son, o sea, esos procedimientos ambulatorios, Sí, eso se sí. hace aquí en la consulta. Pero Ya, los ok. pacientes que ya van más complejos, van hospitalizados y ahí nosotros subimos a ver. Así Pero es, primero así baja es. el parte. Ajá. Así es, la noche anterior. Ok. Ya, entonces, ya, perfecto. Ahora, ¿quién pide los exámenes preoperatorios? ¿Quién pide? De lo que sé, Doc, es el médico, en este caso el tratante, el cirujano. Ya, los cirujanos piden los preoperatorios. Sí, a veces el médico internista sí necesita más examen. Correcto. O sea, claro, en primera instancia, lo ideal, miren, lo ideal en un protocolo es que desde la visita uno se optimicen, se optimicen los exámenes. Es decir, desde que el cirujano establece la necesidad de una cirugía, ya debería enviar los suficientes o mejor dicho, los correctos exámenes preoperatorios. Y cuando ya tenga esos exámenes preoperatorios, obviamente va en teoría donde el clínico. Ahora ahí va un primer punto de quiebre, que cuando el cirujano no pide bien o pide incompleto, el clínico no puede todavía viabilizar, sino que manda una segunda
tanda de exámenes, ¿no es cierto?, para completar lo que debió hacer el cirujano. Y eso implica una cita extra más, ¿no es cierto? Que muchas veces sabemos cómo es el sistema de salud, ¿no es cierto? El sistema. Mi pregunta es la siguiente en el contexto de ustedes. ¿Qué es más fácil? ¿Tener un acercamiento o una agenda de anestesiólogos dedicados a una valoración preoperatoria o a un clínico para una preoperatoria? Tomando en cuenta que el clínico ve millón otras cosas más, ¿no? Si tú fueras paciente, Jimena, ¿qué te resultaría más fácil? ¿Optar por la cita con el anestesiólogo o con el clínico? Por facilitar las cosas sería con el anestesiólogo, porque, o sea, es como el primer paso y el último. Correcto. Ujú. Mira, un flujo para valoración preoperatoria tiene que ser, aparte de sustentado en la evidencia, tiene que ser efectivo y tiene que ser práctico. Las citas, por lo general, en los hospitales que ustedes estén, tomando en cuenta el número de internistas, van a ser limitadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el internista también ve hipertensos, ve diabéticos, ve... Y si no hay geriatra en ese hospital, ve los geriátricos, o sea, ¿te imaginas? Y los turnos asignados para valoración preoperatoria son limitados. Y a veces, hasta que le vuelvas a pedir los otros exámenes y hasta que le den la próxima cita, se le caducaron los anteriores. Entonces, la propuesta es esa. Y creo que en todos los hospitales más o menos el flujo se parece. O existe algún hospital de los tres donde se opte de una manera diferente. ¿Quién me dice? No, saludos desde Cuenca. ¿Cómo estás, Javier, bueno, Javier? nosotros tenemos aquí en Cuenca el servicio de preanestesia o visita preanestésica. Todos los pacientes que están para cirugías programadas, obviamente, todos los pacientes pasan por el servicio de valoración preanestésica, que es todas las mañanas en horario de lunes a viernes. Y lo que es emergencia, obviamente nosotros hacemos la visita preanestésica ya en lo que es el propio servicio en quirófano, Ya, o ahora, sea, en emergencia o en ajá, alguno de ahora los servicios que corresponden. una cosa, no confundamos la valoración preoperatoria del preanestésico, ¿sí? O sea, son dos cosas diferentes, ¿ok? ¿Qué haces tú en la preanestésica? Cuéntame, ¿qué aspectos consideras en la preanestésica? O sea, todo, o sea, hacer una anamnesis completa, revisión de exámenes complementarios, Ujú. valoración de acuerdo al procedimiento quirúrgico Ya, y las ahora, patologías de base. y estableces riesgos, ¿no es cierto? Riesgos clínicos y riesgos del procedimiento, ¿verdad? Sí, así es, doc. Ya, ahora, miren esta situación. ¿Tú crees que la valoración preoperatoria y preanestésica no te resulta redundante? ¿O hay algo que en la preoperatoria se haga que no se hace en la preanestésica? Yo creo que la diferencia radica es en el tiempo nada más. Pero si haces una preoperatoria y para muchos pacientes esa preoperatoria automáticamente puede ser la misma preanestésica, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una preoperatoria podría resultar ser la preanestésica en un paciente que... En honestidad, doc, asumí que era casi o prácticamente lo mismo, Ujú, en honestidad. O sea, sí, sí, desde mi punto de vista o desde mi percepción, asumí que era lo mismo o es lo sí. mismo. Y de hecho, podría ser lo mismo, Javier, ¿sí? Y de hecho, haces lo mismo. Entonces, mira,
Como te digo, la única diferencia es que la famosa llamada preoperatoria lo hace el clínico, puede hacerlo, bueno, en teoría, en un paciente estable, esa nota preoperatoria tiene una validez de 3 meses. ¿Sí? En cambio, una preanestésica lo haces un día antes, unas horas antes, pero a la final, si el propio anestesiólogo es quien rige o establece una preoperatoria, para muchos pacientes, para muchos, esa preoperatoria puede servir tranquilamente como preanestésica. Y más aún, si es que es el mismo que le va a dar anestesia, ¿te imaginas los beneficios? O sea, yo le hago la preoperatoria, evalúo los exámenes, determino riesgos. Automáticamente eso me sirve como preanestésico. El día o en el quirófano mismo puedo ya verle al paciente porque ya le conozco, porque yo le hice la preoperatoria y preanestésica, valga, solo es una cuestión de nombre nada más, y ya le conozco al paciente. Entonces, la idea sería empatar este flujo, capaz de que el mismo anestesiólogo, ¿no es cierto? Sea que hace la preanestésica o preoperatoria, sea el mismo que le va a dar anestesia. Sería lo más obvio, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque ni entre ustedes se ponen de acuerdo. O no te ha pasado que para un anestesiólogo pide esto y el otro para el otro no es necesario. Y a veces ya le ve el uno y el uno le da paso y el otro no le da paso, siendo los dos anestesiólogos. ¿Pasa o no pasa eso? Díganme. Sí, Doc, un puntito también para aclararle aquí en Cuenca, al Ujú, tratarse de un hospital de tercer nivel. La mayoría de ujú. evaluaciones preanestésicas sí se han subdividido de acuerdo a las especialidades. Muy pocos de los casos que hemos visto tienen una valoración por medicina interna como tal el servicio, pero sí en sus subdivisiones. Entonces, ya viene con notas de cardiología, las notas de neumología, gastroenterología, nefrología vienen por separado. Entonces, sí han disminuido un poco la cantidad de carga de trabajo en la parte clínica y también con la evaluación de riesgos. Entonces, la mayoría de notas que ya tenemos vienen con los riesgos por separado de cada servicio. Entonces sí nos ayuda bastante también eso. Ok, de hecho, eh, de hecho, en el algoritmo y en el manual de procesos del IES, quien inicia todo este proceso es el anestesiólogo. Revisarán ese manual de procesos. Cuando yo propuse esto, muchos se opusieron, muchos, muchos. Y de hecho, hasta ahora se oponen. Y es más, pocos cumplirán este protocolo. Pero, eh, digamos, coincidencialmente, cuando revisé el manual de procesos del IES de planta central, lo hacían exactamente como era la propuesta mía. Es decir, que el proceso lo inicie el anestesiólogo. Y claro, ya como era una norma nacional, ya les tocaba obedecerla, pero ¿sabes cuál fue la decisión de los anestesiólogos? Que ellos iniciaban el proceso y toditos mandaban interconsulta a medicina interna, toditos, ¿te imaginas? O sea, de los tres, de los cinco que estaban en consulta externa para la preoperatoria, toditos mandaban a medicina interna. ¿Vos crees que se ganó algo? No, pues, sí. O sea, a la final no quedamos en nada, porque la idea era que el anestesiólogo lo que había que viabilizar, viabilice directo, que hay mucho, mucho para viabilizar. No todos necesitan que sea por medicina interna. Y a la final se pusieron de acuerdo para toditos mandar interconsulta a medicina interna. ¿Puedes creer? A la final no sirvió de nada. Entonces, ese chip es el que en ustedes tiene que empezar a trabajar. ¿Sí? Ustedes están en la capacidad de realizar una preoperatoria, entre paréntesis, preanestésica, ¿sí? Y si es posible, empatar ese procedimiento con que sean ustedes mismos los que vayan a dar anestesia a ese paciente. Y si no es el caso, por lo menos entre todos los anestesiólogos, ponerse de acuerdo, pues, para que este paciente que ya me autorizó
el Javier en la consulta y así sea la Jocelyn la que le va a dar anestesia, no le contradiga al Javier, siendo los dos anestesiólogos y del mismo servicio, porque eso se ve horrible. ¿Ya? Entonces, ya, por eso te digo, en el último de los casos, donde no sea posible empatar que el anestesiólogo de la preoperatoria, y dentro de la cual se incluye la preanestésica, ¿ya? Para no estar en dicotomías. Me voy a referir a preoperatoria, porque a la final la preanestésica es una preoperatoria, ¿no es cierto? Punto. Sino que se llama preanestésico porque le hace el anestesiólogo, pero realmente esa preanestésica es una preoperatoria, punto. Esta preoperatoria, si es que no puede empatarse con que sea el mismo que le haga, le dé anestesia, por lo menos pongámonos de acuerdo con un protocolo, ¿ok? Estamos claros en ese punto. Ahora, mi trabajo es enseñarles a ustedes que rompan el paradigma de que el clínico sea obligatoriamente el que debe empezar el proceso, sino ustedes. ¿Y eso qué implica? Que debo hacerles internistas en la valoración preoperatoria. ¿Me entienden? Que a la final lo son y lo han venido siendo por décadas y por generaciones, sino que han estado trabajando por separado. El clínico por acá y el anestesiólogo por acá. ¿Sí? A tal punto que cuando no les parece la nota del clínico, toman sus propias decisiones. ¿Sí o no, doctores? ¿Verdad? Claro, ¿sí o no? Veo, ustedes, le ha visto el cardiólogo, el neumólogo, el internista. Y si a ustedes no les da la gana de aprobar, no se opere ese paciente. Se pare de cabeza quien se pare. Y se acabó. Entonces, ¿para qué hacen gastar todo ese proceso al paciente sabiendo que estamos en hospitales públicos donde no hay recursos, donde no hay citas? Simplifiquen el proceso, pues. Y fluyamos de una manera que esté, que obviamente no descuide o no nos desproteja en el aspecto médico legal, pero sí se enfoque a la medicina basada en evidencia. ¿De acuerdo? Estamos claros cuál es la consigna. ¿Ya? Entonces, esta problemática que les traslado a ustedes es para que reestructuren, para que reorganicen en algún momento, cuando sean coordinadores de un servicio, cuando sean anestesiólogos parte de un team y que sugieran, ¿sí? Por más que otro sea el jefe, ustedes digan, vean, o sea, esto pasa. Nosotros podemos asumir tranquilamente el rol de un preoperatorio. ¿Sí? Entonces, ojo. Dicho esto, doctores, dicho esto, hay un algoritmo, ¿sí? Del cual vamos nosotros a partir. Este algoritmo, ¿sí? Está tomado de su original, que es este, que lo deben haber visto en muchos artículos, sobre todo de la ACCAJA, Doc, perdón que le ¿sí? corte. Ujú. No se está proyectando la pantalla. ¿Cómo? ¿No se está proyectando? No, Doc, no se ve nada. Qué raro. Pues sí estaba. Sí estaba, Doc. No sé, creo que fue el internet de la compañera. Mm, Sí sí, sí. estaba, sí estaba. Ya, listo, listo. Eso, ahí. Bueno, con todo ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, Doc, sí. Sí, sí Ya, se ve. ya, ya, por favor. Listo, entonces, les decía que tradicionalmente ustedes van a encontrar este algoritmo en los artículos de la CCAJA. Creo que este algoritmo salió en el 2014, si no estoy mal. Para un mejor entendimiento, pasé o adapté este algoritmo
a este flujograma. Este es mío, ¿sí? ¿Y qué te dice este algoritmo? Primero, el cirujano, que es quien inicia el proceso, ¿no es cierto? Se establece la necesidad de la cirugía como emergente o urgente o programada, ¿sí? Doctores, cuando la cirugía es urgente o es emergente, ese paciente va a quirófano, ¿sí? Por Dios, no, si es emergencia o urgencia, siguen pidiendo valoración preoperatoria con el paciente en la emergencia. ¿Ustedes saben cuántos pacientes se han complicado en la emergencia hasta que venga el internista o hasta que venga el clínico a valorar a ese paciente en la emergencia? ¿Conocen o no conocen de casos donde ese paciente es una emergencia y una urgencia y todavía no ha bajado a quirófano porque no tiene la nota preoperatoria? Hasta que ya se les complica y está ya en malas. Y ahí recién, ahí apurados, el de emergencia, bájale a quirófano y ahí todo al apuro. Y ese paciente ya estuvo ahí 6 horas, 8 horas. ¿O cuántas veces han operado emergencias o urgencias sin ni siquiera tener una nota? ¿No es cierto? Entonces, vean, si es emergencia o urgencia, ese paciente, bueno, y esto habría que decirles a los emergenciólogos, ¿no? Bueno, pero en todo caso, esperemos que se estén formando adecuadamente. En todo caso, si es una emergencia o una urgencia, ese paciente tiene que bajar a quirófano, doctores. ¿Sí? Bajo ninguna circunstancia puede retrasarse por una valoración preoperatoria. Porque si ese paciente fallece o se complica y hay una demanda, ¿qué crees que te va a decir el fiscal? Si era una emergencia, ¿por qué no le operaron rápido? Y vos sabes que ellos no saben de medicina. Como ellos no saben de medicina, entonces si es de emergencia o urgencia, ese paciente tenía que ser intervenido y punto. Y no van a estar diciendo, no, es que no venía el internista a poner la nota, no venía el residente a hacerle la valoración preoperatoria. ¿Ok? Entonces, ustedes en su guardia, en su turno, el primer trabajo que deberían hacer es saber y pasarse por la emergencia, porque ustedes no es que su trabajo es metidos ahí en quirófano. ¿Sí? Antes de ir, bueno, obviamente pones tu asistencia en el hospital, deberías pasarte por la emergencia y decir, hablar con la jefe de guardia y decir, doctora o doctor, ¿cuántos procedimientos para emergencia o urgencia tiene usted? Sí, o me imagino que deberán tener ustedes una bitácora en quirófano donde se entregan los pacientes y donde debería estar claramente identificado cuáles son las emergencias o urgencias quirúrgicas, para que no se estén adobando ahí arriba en emergencia, pues, ¿no es cierto? Y una vez que digan, ah, ya, doctor, tenemos esta apendicitis, tenemos esta colecistitis aguda, ah, ya, ¿qué cirujano está de turno? Ya, ¿cuántos quirófanos tenemos? Listo. A ver, esta baja primera y así. ¿Sí? No es que los emergenciólogos están tan estresados arriba, ocupados, que ya medio indicaciones al uno, luego van al otro, ya cuando están muriéndose, ahí le paran bola al paciente. O sea, me refiero, bueno, sí le paran bola todo el tiempo, pero me refiero que ya se vuelcan ya netamente a ese paciente, ¿sí? Entonces, ese debería ser uno de los trabajos que ustedes tengan, porque claro, si están metidos ahí en quirófano y por más bitácora que tengan, esa bitácora puede cambiar de un minuto al otro, porque los pacientes arriba en emergencia están llegando. Entonces, deberían estar en ese contacto
de decir allá, estos pacientes, ¿y qué están esperando? ¿Por qué no le bajan? Es que no viene medicina interna. No, no, doctores, a ver, es una emergencia, bájele. Ese debería ser el papel de ustedes con el de emergencias. Es decir, ¿por qué no le bajan? Si ya tenemos quirófano libre, es una pensión, es que no tiene valoración. Es de emergencia, doctor, baje. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de resolver es lo que los nuevos especialistas deben tener, doctores. Ya para problemas, vean, suficientes creo que tenemos. Nosotros como especialistas lo que debemos hacer es resolver problemas, no generar más. Debemos resolver los problemas del paciente, no hacer que siga un viacrucis innecesario, burocrático. Y a veces esas programadas del paciente está sufriendo un mes, 2 meses, y esa programada se convierte en emergencia porque ya no aguantó más, pues el pobre paciente. Esas colelitiasis que estaban programadas ya un mes y medio esperando el proceso, nada, ya vino por emergencia, complicado. O te apuesto que si tu familiar, tu mamá, tu papá, tus hermanos vienen con una cirugía, o sea, no vas a estar pasando tiempo. Les resuelves, tratas de resolver, de viabilizar, de gestionar. Ese tiene que ser el concepto de los nuevos especialistas y al menos es lo que yo quiero sembrar en ustedes. Y digo sembrar porque a lo largo de estos 4 años espero que no se me contaminen y que no se me contaminen de las generaciones anteriores y que no adquieran esos malos hábitos. ¿Sí? Ustedes tienen que entrar con otra mentalidad, con otra visión, ser cada vez más prácticos, más ágiles, más efectivos, resolver, ¿ok? Entonces, este flujograma, ¿sí? Empieza con el cirujano, y ya vamos a ver, el cirujano tendrá que pedir los exámenes adecuados. Sí, tenemos que capacitar al cirujano, o sea, tenemos que hacerle entender que no solamente debe abrir, cerrar, tiene que enfocarse en los mejores exámenes o en los exámenes más adecuados para, dependiendo del tipo de paciente y el tipo de procedimiento, que no es una receta de cocina, a todos todo. Si es de emergencia o urgencia, entonces se va a quirófano, punto. El anestesiólogo toma la batuta directo. Si no es urgente o no es emergente, entonces el siguiente paso es analizar, ¿sí? Obviamente el cirujano acá ya manda los exámenes, dice que es programado. Con los exámenes que manda el cirujano, aquí tiene que haber o empieza el proceso del anestesiólogo, pero en consulta externa. Y aquí el anestesiólogo evalúa, doctores, si hay condiciones cardíacas activas. ¿Sí? Entonces, miren, este flujograma comienza con el anestesiólogo como el protagonista. Ustedes son los protagonistas de este proceso porque ustedes van a dar anestesia. Entonces, ¿qué condiciones cardíacas activas tienen que ver ustedes en la consulta? Ah, un asterisco. Hay un síndrome coronario, hay una insuficiencia cardíaca descompensada, hay arritmias significativas, hay una enfermedad valvular grave. Entonces, aquí comienzas tu preoperatorio. ¿Sí? Lo mismo que haces en la preanestésica, pero ahora lo haces en la consulta externa. Y evalúas esto. ¿Por qué? Porque son estas condiciones cardíacas activas que si están presentes son las que se han asociado con un peor pronóstico en la cirugía, no los otros, ¿sí? No otras cosas que se ponen a evaluar, no, estas. Ah,
Si tiene esto, automáticamente cardiólogo. Aquí entra el cardiólogo. ¿Te das cuenta? Ah, hablo de, busco condiciones cardíacas activas. No hay. La siguiente pregunta que me hago es, ¿esta cirugía es de bajo riesgo? Entonces, para eso necesitas saber cuáles son las cirugías de bajo riesgo y para eso les he construido esto. ¿Qué quiere decir bajo riesgo? Que esos procedimientos tienen menos del 1% de eventos cardiovasculares adversos mayores. Y está este listado, ¿sí? Ah, entonces, si es de bajo riesgo, directo a quirófano. Entonces, mira, tú estás ya en consulta externa, haciendo tu preoperatorio. Condiciones cardíacas activas no tiene. Cirugía de bajo riesgo resulta que le van a hacer una endoscopía. Que ni siquiera para endoscopía deberías pedir esto, pero bueno. Supongamos que le van a sacar un lipoma. Ah, ya, de bajo riesgo, sí. De una, quirófano, viabilizado. Pongo mi nota con los riesgos y se acabó. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo viabilizaste esto? Apaguemos los micrófonos del resto, por favor. Si no estuviera esta propuesta, ¿cómo hubiera evolucionado este flujo? Ah, no, acá el cirujano, viene acá el internista ve esto, de ahí ya le hospitaliza o de aquí le manda al anestesiólogo. Si te das cuenta que cortamos ya un paso importante aquí. ¿Vos crees que ese paso no tiene un impacto significativo? Si te das cuenta. Deme un minuto, voy a tomar un poco de agua, ¿ya? Sigan pensando más o menos en algunas preguntas que tengan. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Duda o pregunta? ¿Ninguna? Bien, seguimos. Entonces, si por otra parte, tú en tu valoración preoperatoria identificaste una condición cardíaca activa, que son cualquiera de estas, entonces el cardiólogo es clave. Y ahí, obviamente, ese paciente todavía no entra a la ruta de valoración preoperatoria, obviamente tendrá que el cardiólogo resolver y después empezar el proceso desde cero, ¿sí? Te decía que si no es el caso de una condición cardíaca activa y resulta que al plantearte esta otra pregunta, cirugía de bajo riesgo, y tu respuesta es no, lo siguiente a evaluar es la capacidad funcional, ¿sí? La capacidad funcional se mide en METs, como ustedes saben, que así como medir la distancia en metros, el peso en kilos, aquí la capacidad se mide en METs, que son equivalentes metabólicos, y un MET es igual a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo minuto. ¿Ok? Cuando evalúas estos METs,
te planteas la pregunta, si su capacidad funcional es mayor o igual a 4 METs, si la respuesta es sí, te fuiste a quirófano. ¿Ok? Si no tiene una capacidad funcional mayor o igual a 4 METs, ¿sí? Es decir, tiene menor a 4 METs o es desconocida o tiene una edad mayor a 60 años, ¿sí? O 65 años, mira dónde entra el internista. ¿Ok? Acá, obviamente, ya el internista tiene que establecer algunas otras evaluaciones para establecer los riesgos, ¿sí? Sobre todo este IRCR, que es el índice de riesgo cardíaco revisado, o también llamado puntaje del Lee. De todas las escalas de valoración preoperatoria, doctores, ¿sí? Bueno, el ASA no establece riesgo preoperatorio, ¿sí? Para empezar. Así es que el ASA tiene otra connotación y ustedes saben perfectamente. ¿Para qué te sirve el ASA? Dime. ¿Qué utilidad tiene el ASA? ¿Qué dices, Jocelyn? Buenas noches, Doc. O sea, el ASA te clasifica por el riesgo, o sea, por las patologías clínicas que tiene el paciente. Si es que es un paciente sin comorbilidades, si tiene algún tipo de comorbilidad compensada, si la tiene descompensada, toma en cuenta el peso. Entonces es más las patologías clínicas como riesgo clínico, no quirúrgico. ¿Qué dice el resto? Evalúa el estado físico del paciente. Déjame ver si tengo por aquí, debo tenerle al ASA. A ustedes el rato de establecer una escala o como el I, por ejemplo, que es el índice de riesgo cardíaco revisado. ¿El ASA te establece riesgos? O sea, cuando tú calculas el ASA, te dice este paciente tiene una probabilidad del tanto por ciento de eventos cardiovasculares mayores, etcétera, etcétera. ¿Te da eso el ASA? No. No, Doc. Correcto, correcto, ¿sí? Para vos establecer riesgos, necesitas una escala de riesgo, pues, ¿sí? No una escala de condición. Necesitas una escala de riesgo. Por ende, el ASA no te sirve para evaluar, mejor dicho, no es que no te sirva, o sea, te sirve, pero para otra connotación, pero no para decir este paciente tiene un 5%, un 10%, un 15% de eventos cardiovasculares adversos mayores, que es lo que necesitas, pues saber. El ASA no te sirve para eso, ¿sí? El ASA te sirve para ver una forma general de cómo está la condición clínica de tu paciente, para sobre eso pedir exámenes, sí, para eso sí te sirve, para saber qué exámenes le voy a pedir. O sea, si te das cuenta dónde interviene el ASA, ya, son dos escalas totalmente diferentes. Entonces, para evaluar riesgo, que es, que es clave en los algoritmos, ¿sí? No te sirve el ASA, sino la escala que está vigente y que sirve es el índice de riesgo cardíaco revisado, o también llamada escala de Lee. No les quiero calculando Goldman, oirán, no, olvídense de esas escalas arcaicas, primitivas, no, ¿ya? Deben calcular la escala de Lee o índice de riesgo cardíaco revisado. Y el ASA, bueno, como buenos anestesiólogos, pero nada tiene que ver aquí. Si no, ¿vos crees que en estas guías
de la ACCAJA no estuviera aquí, calcule el ASA, ¿sí? Y más bien lo que te dicen o bajo lo cual están planteados esto es frente al índice de riesgo cardíaco revisado, ¿sí? O índice de Lee o escala de Lee, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso lo pueden revisar perfectamente ustedes en los artículos completos, ¿no? Porque lo que yo les doy es un compendio de eso, ¿de acuerdo? Ahora, en este contexto, también hay otras escalas que pueden calcular y es Gupta o es Caprini. ¿Para qué me sirven estas escalas? ¿Quién sabe? Caprini valora el riesgo para la tromboembolia. Espero que ya tengan sus calculadoras médicas, ¿sí? Entonces, siempre para evaluar los riesgos, porque ustedes también lo van a hacer, o sea, ya van a calcular el I para saber en qué riesgo está el paciente, ¿sí? Van a calcular el Gupta y el Caprini, ¿sí? Acá tienen el Gupta este de riesgo perioperatorio, ¿no? Porque hay otro que es para la neumonía. Este te dice, ¿sí? Este te dice, obviamente, o te establece eh, riesgo de infartos que puede presentar un paciente en el perioperatorio, ¿ok? Entonces, una vez que pones los años, bueno, pongamos algo así, inventémonos esto. ¿Qué más me falta por aquí? ¿Por qué no me calcula? No me calcula, algo le pasa. Déjenme ver en otra calculadora. Gupta. Ya, y ahí te va calculando, ¿sí? Me salen los resultados. Entonces tienes un riesgo de infarto miocárdico o paro cardíaco perioperatorio del 0,8%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Asimismo, van con el Caprini. Entonces, miren las escalas que deben calcular. Caprini no tengo acá. Déjame ver acá. Este, en cambio, te da el riesgo de trombosis venosa profunda en los pacientes, ¿no? Este sí te pone acá abajo el riesgo, ¿no? Entonces, en resultados te pone, tiene un Caprini de 3 que es un moderado riesgo y te dan las recomendaciones. Tiene 0,7% de riesgo de trombosis venosa profunda, ¿de acuerdo? Entonces, esto, ¿sí? Esto
es necesario calcular el score de Lee, el Gupta, el Caprini, doctores. ¿Ok? Esas escalas son claves a la hora de definir el riesgo clínico del paciente. ¿Sí? El riesgo quirúrgico obviamente está establecido dependiendo si es una cirugía de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas en este punto? Ahora, estas es las variables que te toma en cuenta el índice de riesgo cardíaco revisado, ¿no? Por si acaso, que es el score de Lee que les mencionaba. No, esto no. Acá, este algoritmo, antes de eso, las guías internacionales te establecen que estos deberían ser, bueno, antes de eso te habla de la escala de Lhasa, ¿no? Para saber más o menos la condición de tu paciente, pero no te cataloga riesgo, ¿sí? No te cataloga riesgo. Ahora, lo que te ayuda es para ver, como te decía, la condición clínica y para ver los exámenes que debes pedir, ¿sí? Si es una cirugía de bajo riesgo y es un ASA 1, mira, si fuera una cirugía de bajo riesgo y un ASA 1, no deberías pedir nada. ¿Te das cuenta? Lo mismo en un ASA 2. Si es una cirugía de riesgo intermedio, ¿cómo voy a calcular cómo voy a saber esta cirugía de bajo riesgo, riesgo intermedio? ¿Cómo? O riesgo o de mayor riesgo. ¿Cómo lo hago? El riesgo quirúrgico, ¿con qué? Con la de Lee. No. Lee es riesgo clínico. Gupta. No, todas esas solamente es probabilidad de. El riesgo quirúrgico, ¿cómo? Con esto, pues, doctores. ¿Sí? Alto, medio, intermedio, bajo. Eso, Ya. con esta pirámide, nada más. El riesgo quirúrgico es con esta pirámide. El riesgo clínico es con Lee. ¿Sí? El Lee es el principal, ¿no? Los otros son, digamos, accesorios a Lee. ¿Estamos? Entonces, el riesgo clínico con Lee, más Gupta, más Caprini. ¿Ya? Pero el clave aquí es Lee. Y el riesgo quirúrgico con la pirámide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esos dos riesgos tienen que estar escritos. Ahora, claro, aquí las guías te dicen, si es una cirugía menor, o sea, una cirugía de bajo riesgo, en base a la pirámide, para un paciente ASA 2 no debería pedir nada. Si es una cirugía de riesgo intermedio y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Así deberíamos proceder. Sin embargo, cuando yo implementé este protocolo, decirles esto a los tratantes actuales, mejor dicho, a los de generaciones anteriores, decirles que por más que sea una endoscopía, porque la endoscopía, ¿en qué cirugía está? De bajo riesgo. Bajo riesgo. ¿No es cierto? Y decirles que si es de bajo riesgo y es una ASA 1 o ASA 2, como muchos pacientes, decirles que no pidan nada. ¿Vos crees que no me empiezan a quemar llantas en el hospital? ¿Sí o no? A ver, dime. Decirles que no deben pedir biometría, que no deben pedir tiempos, que no deben, si te das cuenta, el boom que sería para sus cerebros. Sí te imaginas, ¿no es cierto? Sí dimensionas. Y sin embargo, esto es lo que te dice la evidencia y es esto a lo que deberíamos llegar. Pero como eso, como culturalmente no estamos todavía preparados para eso,
¿sí? Decidí en su momento un algoritmo que al menos algo permite frenar la solicitud de los exámenes, algo, indicando que cuando sea una cirugía de bajo riesgo y si no hay comorbilidades, pidas este paquete del LAB1, por lo menos, una biometría, una urea, una CREA, una glucosa y tiempos. Pare de contar. Ojo que si te das cuenta que esto se contrapone a lo del ASA, ¿no es cierto? Si te das cuenta. Sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Por qué puse esto? Para ir reseteando cerebros de a poco, ¿sí? Y que no se me levanten en armas todo el mundo. Ya te digo el impacto que generaría decirles, por más evidencia que tenga, pero hazles entender, ¿sí? Para decirles que en una cirugía de bajo riesgo, en el ASA 1 y en el ASA 2, no debes pedir nada. Ya, entonces, ojalá algún día lleguemos a eso, pero mientras tanto, por lo menos haciendo caso a esto, ya no piden todito esto. ¿Sí te das cuenta? Ya. Si es una de bajo riesgo, pero que tiene comorbilidades, como diabetes, cardiopatía, entonces ahí sí pídele el paquete número 2, el AB2. ¿Sí? Entonces, digamos que este algoritmo, mejor dicho, este flujo para exámenes es el primer paso a lo que viene, pero algo te permite optimizar algunos exámenes. ¿No ves que a todo el mundo le estaban pidiendo? Y de hecho, le están pidiendo, le siguen pidiendo, porque yo cuando salí ya de la dirección, todo volvió a lo mismo, ¿sí? Entonces, al paciente que se va a hacer endoscopía, que no tiene comorbilidades, que tiene un ASA 1, le siguen pidiendo desde la biometría hasta la RX de tórax. ¿Te imaginas eso? La cantidad de recurso que es. Por eso es que los reactivos no aguantan, pues en ningún hospital. Y claro, vos solo dices, no hay reactivos, no hay esto, no hay este otro. ¿Qué va a haber? Pues, ¿qué hospital va a sostener tanta demanda innecesaria de exámenes para hacer una endoscopía? O sea, esa es una llaves de agua que está abierta todo el tiempo y está gotea, gotea, gotea. O sea, se acaban los reactivos. Y cuando ya es necesario para otros pacientes, ya no hay. ¿Te imaginas cómo sangramos al hospital, a las unidades pidiendo exámenes por pedir? ¿Ya? Entonces, ojo, aquí ustedes tienen dos conductas a seguir. O se ponen los pantalones bien puestos y hacen respetar y cumplir esto, ¿sí? O en su defecto, vayan de a poquito, partiendo de algo. Pero la idea es no a todos todo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? Doc, en el algoritmo, en el último que nos mostró, en el que usted lo elaboró, no Mm, toma en cuenta la edad del paciente para pedir el EKG o RX de tórax, así sea de No, bajo riesgo y no tenga alguna comorbilidad. ¿No se toma en cuenta? tú dices, por ejemplo, si tienes cirugía de bajo riesgo con comorbilidad, no te entiendo. Por ejemplo, dame un ejemplo. Por ejemplo, que sea un paciente de 70 años que no Ujú. tiene ninguna comorbilidad, pero que va a ser sometido a una cirugía o sea, a una cirugía de riesgo bajo. Entonces ellos no requerirían No, mi EKG amor. ni RX de tórax. Verás, en teoría, si volvemos acá, y esto es una muy buena pregunta, porque la mayor parte o parte de la escuela anterior, ¿sí? Le daba mucha importancia a la edad.
¿sí? La escuela anterior. Y si tú te das cuenta en los algoritmos de valoración preoperatoria, que es el original de la, bueno, obviamente en inglés, ¿no? Vos no consideras la edad, ¿sí? La edad no es un factor de riesgo mayor para que los pacientes se te compliquen, no. Si te das cuenta, las variables que toma en cuenta o que se toman en cuenta, eh, mira para el riesgo clínico. Si te das cuenta cuáles son las variables a tomar, las que realmente tuvieron repercusión en el impacto de la mortalidad de los pacientes. ¿No ves que todo esto es analizado en estudios, en revisiones sistemáticas, en metaanálisis? Y después de todo eso se dieron cuenta que la edad no tiene una implicación directa en que se complique el paciente, sino más bien estas variables. Que sea una cirugía de alto riesgo, que tengan estos antecedentes de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca, si te das cuenta. Por eso es que Goldman se fue a la basura. Estas variables, estas son las que se relacionaron con complicaciones en el perioperatorio. Estas. Eso automáticamente dejó sin cabida a la edad del paciente. Te invito a revisar la guía original o las guías de valoración preoperatoria original y que me digas dónde está la edad. ¿Sí? Te invito a que revises. Ya les voy a mandar yo la situación esa, ¿sí? El documento. ¿Ok? Así es que la edad, no. ¿Sí? Si tú tienes aquí un paciente de bajo riesgo con 70 años que no tiene comorbilidades, con esto es más que suficiente, ¿sí? Porque es de bajo riesgo. Otra cosa es de riesgo intermedio, ¿sí? Si tienes un paciente con riesgo intermedio, aquí me ha faltado, por ejemplo, sacar algo que diga sin comorbilidad, porque puede ser una cirugía de riesgo intermedio, no, en las de riesgo intermedio, a todas las de riesgo intermedio, ¿sí? Con o sin comorbilidad, mejor dicho, riesgo intermedio. Si no tiene comorbilidad, solo esto. Si tiene comorbilidad, estas de acá. No, sí se empata. Sí, es que acá ha estado el no y el sí. Ok, por acá va el flujo. Entonces, riesgo intermedio y en riesgo alto, mira, definitivamente pides sí o sí todo esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, insisto, las variables que se relacionaron con mortalidad en los pacientes son estas. Y aquí no está la edad. ¿Estamos? Si no, imagínate, déjame verle acá por otro lado. Dime en tu ASA, ¿dónde está la edad para los exámenes? ¿Sí te das cuenta? La escuela anterior, Jocelyn, creo que eres tú, ¿o Sí, quién doc. era la? Ya, Sí, sí. Jocelyn. Si tú te das cuenta, la escuela anterior le daba mucha importancia a la edad, ¿sí? E incluso muchos algoritmos y muchas, llamémoslo así, protocolos todavía conservan la edad, ¿sí? Al menos esta que es de la ACCAJA, que es de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, lo establece de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna otra duda que tengan? Yo igual, doc. Por ejemplo, igual en el flujograma, en este que nos presenta el flujograma de valoración preoperatoria, este se referencia más a la parte cardiológica. Pero, por ejemplo, si tú tienes un paciente que te llega a una cirugía programada y que tiene una descompensación en alguna otra área que no sea cardiológica, por ejemplo, en algún área metabólica, o sea, ¿y cómo procedes? Correcto. Aquí, si tú estás en este punto, ¿no es cierto?
¿Has considerado, ojo que el flujograma se llama, es valoración preoperativa, a ver cómo está específicamente, es valoración del riesgo cardíaco en cirugía no cardíaca, ¿no? Claro. Ahora, en este punto, tú como anestesiólogo, una vez que has valorado todo esto, porque ojo, estos exámenes que manda el cirujano, ¿a quién van a llegar en primera instancia? Siguiendo el flujograma actual. ¿Quién crees que va a revisar estos exámenes? O sea, según el flujograma que está aquí proyectado, Ujú, el, sí pide el cirujano al anestesiólogo. correcto, ¿no es cierto? Entonces el cirujano pide los exámenes. ¿En base a qué va a pedir? En base a esto, ¿no es cierto? Esto aplica para el cirujano. El cirujano va a pedir los exámenes en base a ese flujo. Esos exámenes le llega al anestesiólogo y si el anestesiólogo va o ve una glucosa de 300, ¿vos crees que ese paciente ya entra en ruta preoperatoria o ya salió automáticamente? Sale, ¿no es cierto? Ya no está en ruta preoperatoria, ese paciente sale automáticamente. ¿A dónde le vas a derivar? Si ese paciente tiene, si en tu hospital hay endocrinólogo, le mandarás al endocrinólogo, si no, ya le vas a mandar al internista, ¿no es cierto? Y ahí sí volverá a retomar su flujo una vez que se compense esa glucosa, ¿de acuerdo? Es que tú en este punto decides. El flujo está para situaciones cardíacas, pero si este paciente aquí tiene descompensación metabólica, lo mandarás al endocrinólogo o internista. Si aquí tiene descompensación pulmonar, lo mandarás a el internista o el neumólogo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, doc. Ahora, la propuesta, ¿sí? Aunque bueno, esto ya escapa de sus competencias, definitivamente. Ahora, si aquí le ves con una glucosa de 500, ¿a dónde le vas a mandar? ¿A dónde? Le mandas a la emergencia, pues, ¿sí? Ajá. No le vas a mandar a que coja una cita con el endocrinólogo hasta que coja la cita, si está en el IES, ya le da una cetoacidosis diabética, pues, ¿sí? Entonces, todas esas cosas aquí se deciden, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Entonces, básicamente sería que si tú revisas los exámenes de laboratorio en anestesiología y si tú tienes un paciente que tiene comorbilidades, pero está compensado, tú le puedes dar directamente el pase sin que le vean Correcto, interno. Pero si ya tiene correcto, alguna descompensación, ahí derivas a las especialidades. correcto. Entonces, tú eres el que lleva la batuta, ¿sí? Tú eres el que decide si este paciente necesita o no, no el resto. Imagínate el resto decidiendo sobre el anestesiólogo, cuando a la final el anestesiólogo es el que tiene la última palabra. O sea, no tiene sentido, pues. Por eso te digo que a la final ya le ha visto medio mundo y si el anestesiólogo no quiere, o mejor dicho, vio algo por ahí que no le cuadro, no se opera. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora sí el anestesiólogo es el que dice, a ver, yo necesito que a este paciente le vea el endocrinólogo. Por ende, salió ya de la valoración preoperatoria. Primero, mijo, anda, compénsate primero y ahí sí después entras nuevamente a la ruta. ¿Sí? ¿Estamos? Y doc, Pero son ustedes los que llevan el protagonismo en la valoración preoperatoria, porque ustedes son los que van a dar anestesia. ¿Sí? No las otras especialidades decidiendo por ustedes. ¿Ok? Listo, doctores. Bueno, en la siguiente clase vamos con la parte 2. Hay algunas consideraciones que debemos ir tomando en cuenta en este contexto, ¿sí? Pero la propuesta es esa. Los nuevos flujos deben adaptarse a esta necesidad. Yo sé que es duro porque es pelear contra la corriente.
¿sí? Es hacer es deshacer lo que se ha venido haciendo por décadas, pero eso no quiere decir que está bien, ¿sí? Entonces ustedes deben tener ya una visión y una concepción diferente. Tienen que romper eso, y si no pueden romper, porque es difícil irse en contra de la corriente, por lo menos deben tener bien claro el conocimiento para que cuando les toque actuar o proponer, lo hagan de una manera coherente, ¿sí? Muchos de ustedes tendrán que seguir el protocolo de sus hospitales, es que así viene el flujo, ya ni modo, pero ustedes sabrán, por lo menos me queda el hecho de que sembren ustedes un concepto diferente a lo tradicional, que ya no es válido, ¿sí? Y que en algún momento, cuando ustedes sean jefes, coordinadores o tengan voz y voto en cambiar la organización de este proceso, ustedes sepan qué proponer y no se hagan al rebaño, ¿sí? Ahí nos quedamos. Nos vemos mañana. Tengan ustedes buena noche. Gracias, hasta luego. Gracias, Doc.